Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Somos el grupo número 2. Mi nombre es Isabela Copiano y yo les voy a hablar sobre los tumores óseos, tanto benignos, malignos, la metástasis ósea y las lesiones pseudotumorales. Empezando con los tumores formadores de hueso, vamos a tener aquí cuatro, que es el osteoma, el osteosarcoma, el osteoblastoma y el osteoma osteoide. En este caso, de los cuatro que he mencionado, el osteosarcoma es el tumor maligno. Vamos a empezar detallando el osteoma. El osteoma es una lesión benigna que se va a caracterizar por su crecimiento lento, es bien diferenciada y está constituida por tejido óseo maduro. Vamos a poder clasificarlo como osteoma yuxtacortical si crece hacia la parte externa del hueso, o también denominado parostal, o osteoma central o medular. En este caso, generalmente son asintomáticos. El tratamiento solamente se va a realizar resección quirúrgica en el caso de que el paciente pues presente síntomas clínicos o sea por carácter estético. Aquí tenemos una radiografía en donde podemos observar a nivel de la mandíbula izquierda esta lesión, esta imagen radiopaca de bordes irregulares. Continuando tenemos al osteoma osteoide. El osteoma osteoide también es una lesión benigna, pero en este caso se caracteriza por su tamaño pequeño, menor a 1 centímetro, también de bordes bien delimitados. Se localiza frecuentemente a nivel de en la cortical de lo que es el fémur proximal y también la tibia. Vamos a ver que cursa con dolor habitualmente. Este dolor va a ser de predominio nocturno y que suele ceder con administración tanto de aspirina como de AINES. El tratamiento va a consistir tanto en la parte de resección completa del nido. En esta imagen podemos observar lo que es esta lesión bien circunscrita, bien rodeada por un halo esclerótico a nivel de lo que es el cuello del fémur. En relación al osteoblastoma, pues este es similar al osteoma osteoide, con la diferencia de que va a medir más de 2 centímetros sin esclerosis periférica. En cuanto a su sintomatología, puede llegar a presentar dolor habitualmente de larga evolución y vamos a ver que el tratamiento va a consistir en la resección marginal de la lesión y puede llegarse a colocar injertos, ya sea por su extensión o localización. En este caso, pues podemos ver en esta radiografía, a nivel de lo que es la tibia, esa lesión eh, rodeada también por un halo esclerótico. En cuanto al osteosarcoma, pues este es un tumor maligno que se va a caracterizar por la formación directa de tejido óseo a partir de células tumorales. La localización más frecuente es a nivel de la rodilla, cerca de lo que es por la tibia y el fémur, y también vamos a ver que la clínica va a estar acompañada de lo que es dolor, la masa palpable por el crecimiento tumoral mismo, y en cuanto al tratamiento, pues este va a ser de acuerdo al tipo de osteosarcoma. Tenemos dos tipos, osteosarcoma central y el osteosarcoma periférico. El osteosarcoma central es aquel que es el más frecuente, es el que tiene peor pronóstico y por ende su tratamiento va a consistir tanto en la cirugía más quimioterapia. En el caso del osteosarcoma parostal, pues este es el de mejor pronóstico en relación al central debido a su crecimiento lento y de que sobre todo el tratamiento va a consistir en la resección más reparación ósea, ya sea a través de injertos halogénicos, trasplante óseo o también puede ser por prótesis. En esta radiografía podemos ver en la cara posterior de lo que es el fémur distal esta masa, ¿no?, que crece hacia la periferia. En cuanto a los tumores formadores de cartílago, aquí vamos a encontrar tres, tanto el condroma, osteocondroma y el condrosarcoma. El condroma es un tumor benigno que se va a caracterizar por la formación de cartílago maduro. Este puede ser también central o periférico. Central lo vamos a denominar como econdroma. Es importante recordar que los condromas se suelen presentar tanto solitarios como también pueden llegar a afectar a varios huesos y en ese caso va a tomar el nombre de condromatosis. Si llega a ser una afectación unilateral, pues va a tener el nombre de enfermedad Ulier. En cuanto a la clínica, generalmente son asintomáticos, pero pueden llegar a cursar con dolor y tumefacción. El tratamiento en el caso de los condromas periféricos va a consistir netamente en la observación. Si llegamos a ver algo que nos haga sospechar de malignidad, pues en ese caso podríamos realizar una biopsia. En esta radiografía podemos ver a nivel de lo que es la tibia de la epífisis, podemos ver esta lesión radiopaca. En cuanto al osteocondroma, este es un tumor óseo primario más frecuente. eh, Se caracteriza por ser una excrescencia ósea que va a estar recubierta de cartílago y que va a ser distribuida de forma uniforme por todo el tejido óseo. Vamos a ver que se localiza con frecuencia a nivel de la rodilla y lo que es el húmero proximal y que en cuanto a la clínica generalmente son asintomáticos y que suele afectar más a los varones entre los 20 años.
El tratamiento habitualmente va a ser la observación, pero también podemos llegar, en el caso de lesiones sintomáticas, a la resección tumoral de la lesión. Entonces, en este caso podemos ver en el fémur distal esta masa, esta imagen radiopática, que crece hacia la periferia, hacia la parte externa del hueso. Y en relación al condrosarcoma, que este es un tumor maligno que se va a caracterizar porque sus células van a formar cartílago, pero no tejido óseo. Su localización más frecuente es a nivel del esqueleto axial, pero también puede llegar a presentarse a nivel de la metáfisis y diáfisis de los huesos largos. Puede llegar a acompañarse o presentarse con dolor y tumefacción local, y también va a ser predominante encontrarlo sobre todo en adultos y adultos mayores. El tratamiento va a consistir en la resección de la parte tumoral y la reconstrucción ósea en el caso de que haya pérdida de hueso. Entonces, en esta radiografía podemos observar esta lesión intramedular a nivel de lo que es el fémur, ¿no? Y en esta resonancia magnética, pues podemos ver que esta lesión intramedular es bien delimitada. En cuanto al tumor de células gigantes, este es un tumor benigno que se caracteriza por ser agresivo, por tener un tejido muy vascularizado y por presentar numerosas células gigantes de tipo osteoclástico. La localización de estos tumores a nivel de la epífisis, vamos a ver que puede, en los hallazgos más frecuentes a nivel de la clínica, es dolor, tumefacción, limitada en la movilidad y también puede debutar con fracturas patológicas. Va a ser predominante en mujeres entre la edad de 20 a 40 años y su tratamiento va a consistir habitualmente un 40% en la resección y un 5% de estos tumores pueden llegar a la metástasis y van a requerir algunos de ellos toracotomías. En este caso, pues podemos ver en esta radiografía a nivel de lo que es la epífisis del hueso de la tibia, esa lesión osteolítica. En cuanto al sarcoma de Ewing, este es un tumor maligno caracterizado por tejido de aspecto histológico uniforme. Este va a ser constituido sobre todo por células pequeñas, redondas. La localización de este sarcoma es más frecuente encontrarlo a nivel de las regiones de la diáfisis o metáfisis de los huesos largos. Es importante también explicar que su sintomatología va a cursar con dolor, con tumefacción local y que va a predominar entre la primera y la segunda década de vida. Y la metástasis temprana que suelen realizar es a nivel del pulmón. El tratamiento va a consistir tanto en la cirugía más quimioterapia. En este caso no se observa mucho en la parte de esta lesión osteolítica a nivel de lo que es de la tibia que corresponde a un sarcoma de Ewing. En cuanto al mieloma, también es un tumor maligno que este va a tener compromiso óseo difuso o múltiple. Generalmente es más frecuente el mieloma múltiple. Esta es la neoplasia ósea más común y vamos a ver que sobre todo su localización es a nivel de las vértebras, pero también puede llegar a afectar a las costillas, a la calota, a la pelvis, al esternón y la metáfisis de huesos largos. La clínica es predominante sobre todo en hombres entre los 50 y 70 años y vamos a ver que el tratamiento va a consistir tanto en quimioterapia como radioterapia a dosis altas en el caso de lesiones localizadas o solitarias. El cordoma, este es un tumor maligno también que se va a caracterizar porque es derivado de la notocorda y también por su disposición lobular de las células. Va a presentar material mucoide intercelular que se va a distribuir uniformemente a nivel de todo lo que es el tejido óseo. En cuanto a la localización, pues vamos a ver que sobre todo va a ser frecuente encontrarlo a nivel del esqueleto axial, un 50% a nivel sacrococcígea y también un pequeño porcentaje a nivel de la región efenoccipital. En cuanto a la clínica, pues suele presentar asociación con clínica neurológica y alteraciones tanto intestinales como vesicales. El tratamiento consiste en la resección amplia del tumor y también vamos a ver que en el caso de que haya márgenes del tumor contaminados o regiones en que el tumor se encuentra a nivel esfenooccipital, pues vamos a utilizar la radioterapia a altas dosis. En este caso, pues podemos observar esta radiografía en donde se observa este sacro comprometido en su totalidad con aspecto algodonoso, que es prácticamente patognomónico de este tumor. Las metástasis óseas. Es importante recalcar que la afectación ósea sobre todo va a ser más frecuente por metástasis de otros tejidos que en relación a los tumores óseos primarios. Los carcinomas que con mayor frecuencia realizan lesiones metastásicas es el carcinoma de mama, próstata y riñón, y un 20% el de tiroides y el pulmonar.
pueden debutar con fracturas patológicas o con dolor de característica inflamatoria. En cuanto a los medios diagnósticos, pues podemos utilizar radiografía, tomografía, centroiografía, que va a permitir el diagnóstico de los tumores en un 4 a 6 meses antes que una radiografía. También podemos utilizar resonancia magnética o biopsia percutánea en ciertos casos. En cuanto al tratamiento, va a consistir en la radioterapia, sobre todo para poder evitar fracturas, y la cirugía que va a ser de carácter paliativo y curativo. En este caso, pues podemos ver este paciente con cáncer de pulmón, una metástasis lítica. En relación a las lesiones subtumorales, estas se van a clasificar de acuerdo a las que son en el hueso y aquellas que son en relación a las partes blandas. En este caso nos vamos a centrar netamente en las lesiones subtumorales de hueso. En cuanto al quiste óseo simple, va a ser una formación quística de localización metaspiciaria. Este se localiza sobre todo en la extremidad superior del húmero, también en la del fémur y la superior de la tibia. Puede debutar con dolor, con fracturas patológicas y el rango de edad es entre los 5 y 15 años y de predominio masculino. El tratamiento consiste en el curetaje y también puede ser la administración de corticoides. En este caso, pues podemos ver a nivel de lo que es el húmero, esta lesión lítica unilocular que corresponde a que está en la región metáfisis del hueso, ¿no? En cuanto al quiste óseo neurosmático, pues vemos que es una formación quística de contenido hemático, generalmente excéntrica, que se localiza sobre todo a nivel de la extremidad inferior del fémur o también a nivel de la superior de la tibia. También debuta con dolor, con tumefacción, la edad es entre 5 a 25 años y va a ser más frecuente en hombres. El tratamiento es curetaje más injerto. Vamos a ver en esta radiografía, a nivel de lo que es el cóndilo humeral, esta lesión eh, que corresponde a un quiste óseo neurosmático. En cuanto al granuloma sinófilo solitario, este se caracteriza por estar compuesto por histiocitos no neoplásicos de localización a nivel de la metáfisis, tanto del fémur, del húmero o ilíaco cráneo. También vamos a ver que va a debutar con dolor, con fracturas patológicas y que la edad que va a afectar sobre todo es a nivel de entre los 5 a 20 años y también de predominio masculino en una relación 2 a 1. El tratamiento consiste en el curetaje más la resección. Y finalmente tenemos a la displasia fibrosa monostótica. En este caso, esta displasia fibrosa se va a caracterizar por localizarse a nivel de la metáfisis y diáfisis de los huesos largos. La clínica sobre todo va a debutar con tumoración, con dolor, con fractura patológica y que va a afectar entre la primera y la segunda década de vida. El tratamiento va a consistir tanto en la resección de las complicaciones de la fractura como ortopédico correctivo. En este caso podemos ver en esta radiografía la deformidad de lo que es el callado del hueso de pastor de fémur, secundario a una displasia fibrosa. En este cuadro comparativo, pues les he presentado las lesiones subtumorales más frecuentes. Tenemos tanto el quiste óseo esencial, el quiste óseo neurosmático y la displasia fibrosa. El quiste óseo esencial, pues que afecta sobre todo a niños y adolescentes, que debuta con fracturas patológicas y que el tratamiento consiste en la aspiración más el uso de corticoides. En el caso del quiste óseo neurosmático, pues ese es un dolor tras traumatismos, localizado sobre todo a nivel de vértebras, de fémur, de tibia, y que el tratamiento es curetaje más injertos. Y en el caso de la displasia fibrosa es importante decir que esta va a debutar con alteraciones tanto endocrinas como lesiones a nivel cutáneo. ¿Sí? Y que su tratamiento también va a consistir a nivel de curetaje más injerto, igual que el quiste óseo neurosmático. En esta tabla comparativa también tenemos de la clasificación de los tumores óseos según la OMS, en donde los clasifica según sus características anatopatológicas y su malignidad, entre benignos, intermedios y malignos. Esta es una tabla a modo de resumen de todo lo que hemos detallado en estas diapositivas. Y finalmente es importante decir que también podemos clasificar a los tumores de acuerdo a su localización. Podemos utilizar, por ejemplo, a nivel del epífisis, los tumores más frecuentes, podemos utilizar esta frase que es epi, blast y clas. Epi de epífisis, blast de condroblastoma y clas de osteoclastoma, tumor también denominado como tumor de células gigantes. O podemos utilizar una mnemotecnia que es epi, el gigante, juega en el club de baloncesto. Epi de epífisis, gigante de tumor de células gigantes, juega en el club de baloncesto CB de condroblastoma. En cuanto a la diáfisis, pues tenemos esa mnemotecnia que es Gema estudia todo el día. G de granuloma sinófilo,
de sarcoma de Ewing, M de mieloma, M de metástasis y A de adamantinoma, que es un tumor no muy frecuente que se localiza sobre todo a nivel de la tibia. En la metáfisis, pues tenemos los demás tumores, pero también podemos utilizar una mnemotecnia que es meta osquita a Oscar Casas Casas. Meta de metáfisis, Oscar de osteocondroma, quita de quiste óseo esencial, a Oscar Casas de osteosarcoma y finalmente Casas de condrosarcoma. A nivel de las manos, pues tenemos econdromas, que son condromas centrales, los huesos planos de calote y pelvis, los ostiomas, y a nivel del sacro, los cordones. En cuanto a las vértebras, también tenemos una mnemotecnia que es los memos tienen lumbago. M de metástasis, H de mangioma, que es un tumor vascular, quiste óseo neurosmático, M de mieloma y finalmente el O que corresponde al osteoma osteoide. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a seguir hablando acerca de las nociones básicas de la neuroortopedia. Ya. Em, bueno, dentro de la neuroortopedia es necesario que el cirujano ortopédico sepa conocimientos básicos acerca de la neurología, sobre todo para que permita diferenciar diferentes tipos de trastornos, como por ejemplo el primero, el trastorno de la marcha, el segundo, si el paciente presenta deformaciones, que estos a largo plazo llega a presentar parálisis, ya sea flacidez o espástica. Y por último, que llega a presentar artropatía, ya sea progresiva o grave. Inclusive para saber diferenciar entre patologías centrales y también periféricas. Dentro de la parte de la historia clínica, esto es necesario sobre todo que el médico sepa observar los diferentes signos y síntomas que llega a presentar el paciente. Por ejemplo, en esta primera instancia vamos a hablar acerca de las facies. Yo traje aquí 3 ejemplos de diferentes tipos de pacientes, de los cuales tienen diferentes signos y síntomas que el médico a simple vista lo puede tener una guía diagnóstica hacia el mismo. Digamos, nosotros viene a nuestra consulta un paciente añoso, de los cuales tiene una mirada viva, una piel untuosa y también presenta hipominia, de los cuales ya nos sugiere una fase parkinsoniana. En el segundo aspecto, supongamos que nosotros tengamos un paciente que presente apoptosis palpebral unilateral, que también presente movimientos oculares enlentecidos y que también presente una cara como de fatiga. Entonces aquí nuestro diagnóstico ya es hacia la fase de miastenia gravis. Otro punto de vista también importante es, digamos, nuestro último paciente que viene con la cara enrojecida, húmeda y también caliente, o que tenga una cara como tipo de congestionada. Aquí ya nos estamos dirigiendo hacia una hemorragia cerebral. Dentro de todos estos puntos es sobre todo importante hacer una buena enfermedad actual, es decir, la evolución de la enfermedad. Aquí lo que vamos a tomar son puntos muy importantes, sobre todo la parte del tiempo de evolución de la enfermedad, la progresión de esta enfermedad, si esta enfermedad ha tenido algún tipo de remisión, ya sea de manera espontánea o ya sea por algún tipo de medicamento que haya tomado el paciente. Pero no solamente vamos a ver la fase, sino también podemos observar la actitud. Digamos, en este caso yo traje ejemplos. Digamos que viene en nuestro consulta un paciente con posición antálgica, de los cuales presenta dolores periféricos, pero de tipo troncular y también radicular. Aquí ya nos estamos dirigiendo hacia patologías lumbociáticas. Digamos, otro tipo de paciente que se encuentra en reposo en cama, de los cuales también presentan rodillas en semiflexión o inclusive en posición en semisentado, lo podemos asociar a cuadros lumbociatalgias. Y el último caso, digamos, un paciente que se encuentra en posición de gatillo de fúsil, de cabeza en hiperextensión, con vientre en tabla y con extremidades inferiores en flexión, ya nos estamos guiando hacia un cuadro de meningios. Pero no solamente es importante la actitud, sino también la agilidad que presenta el paciente, la fuerza muscular de los cuales lo podemos observar cuando estrechamos la mano del paciente, la postura y también, bueno, la actitud del paciente también, ¿no? Pero también es importante la inspección. En la inspección nosotros podemos observar esta musculatura de los que yo estaba hablando anteriormente. Digamos que viene en nuestra consulta un paciente que es atleta o un paciente cuyo trabajo se inquiere bastante esfuerzo físico, de los cuales
Este paciente puede llegar a presentar hipertrofia o inclusive pseudohipertrofia de dónde? De los miembros inferiores y también de la cintura pelviana. Otro punto importante de hablar acerca de la historia clínica neuroortopédica es la marcha. Aquí voy a presentar cuatro tipos de marchas más importantes o que debemos saber cómo nosotros lo podemos observar. Digamos, esta es una marcha diabética o atáxica. Este lo que va a tener es un trastorno en la parte de la coordinación sin parálisis, de los cuales aquí pueden existir dos tipos de trastornos, uno propioceptivo y otro con trastorno cerebeloso. El propioceptivo nosotros lo podemos observar en la parte de las polineuropatías y el cerebeloso nosotros lo podemos observar, digamos que el paciente no puede hacer no puede caminar en tandem. ¿Qué significa eso? Que no puede caminar en línea recta. Como podemos observar, son pasos en la parte agigantados. Otro tipo de marcha es la marcha espástica. Esperen un momento. En esta marcha, lo que va a ocurrir es que puede existir dos tipos, una de hemiplegia y la otra de paraplegia. La hemiplegia espástica significa que el paciente lo que va a hacer es que de un lado de la cadera afectada lo que va a hacer es levantarlo y el miembro afectado lo que va a hacer es rotar como en posición de semicírculo para que pueda caminar el paciente. El segundo, como vemos aquí, es la paraplegia espástica, de los cuales, como observamos, el paciente tiene que los dedos de los pies arrastrarlos, las extremidades o los miembros inferiores se entrecruzan y también el tronco se va hacia adelante. Este caso que vemos ahorita es una hemiplegia espástica. Ya. Otra marcha también importante es hablar acerca de la marcha parkinsoniana. Digamos, esta marcha lo que va a hacer es que los movimientos autonómicos del paciente van a estar alterados, sobre todo porque el paciente va a dar pasos cortos y el balanceo de los brazos no existe. Ya. La otro tipo de marcha que nosotros obtenemos es la marcha del paciente miopático, también denominada marcha de Pato. Esto lo que existe es que sobre todo lo característico es la lateralización, el contoneo del paciente, como si viéramos a un patito caminar. Y esto es dado porque tiene una marcada lordosis en la parte lumbar, dado por una atrofia de la musculatura glútea. Dentro de la evolución neurológica periférica tenemos que vamos a evaluar tres tipos importantes, uno que es la autonomía, otro que es la motilidad y la sensibilidad. En la motilidad, nosotros vamos a observar si el paciente tiene algún tipo de movimientos truncados, sinérgicos, inclusive la utilización de musculatura auxiliar. Aquí hablamos de dos tipos de escalas. Uno que es la escala de Daniel, que va a medir la parte de la fuerza muscular, se mide de 0 a 5, en donde 0 es donde hay una parálisis total del músculo, no vence ni la gravedad, ni la fuerza contraria que se le ejerce, ni inclusive ningún tipo de contracción. Y el 5 es que tiene una fuerza muscular normal. El otro punto de vista importante es la clasificación según SEDAN. En esta clasificación, para ver si hay algún tipo de lesión en la parte de la neurona. En primera instancia, vamos a hablar acerca de la clasificación de la neurotmesis, de los cuales sí existe un segmento de la neurona de los cuales se va a encontrar degenerado y no va a existir una regeneración. Por otro lado, vamos a tener la azonomesis. En esta hay una lesión en la parte axonal, si es verdad, pero sin embargo hay dos puntos importantes que en la neurona no se afecta, la parte perineural y la parte endoneural, y por lo que puede existir una regeneración. Y en la neuropraxia, de los cuales es una afectación transitoria, dado los cuales se compromete la parte funcional, dado porque hay una presión en la parte del tronco medular. Bueno, dentro de la sensibilidad lo que vamos a valorar son dos puntos importantes, uno que es la parte táctil y otro que es la parte dolorosa. En la parte táctil lo que vamos a utilizar es un algodón y en este algodón lo vamos a pasar por las diferentes partes del cuerpo para saber la sensibilidad superficial del paciente. La otra, la dolorosa, lo vamos a realizar ya no en vez de con un algodón, con una aguja. Y también importante en ambos casos ver cómo se encuentra la piel. Si hay menos elasticidad, si hay algún tipo de lesión, entre otros puntos importantes. Ya. Dentro del tratamiento, esto lo vamos a hacer según la clasificación de SEDAN. En la primera es la neuropraxis. Como esta es una transitoria, no requiere tratamiento.
El segundo es la azonomesis, de los cuales como si existe una lesión, es importante ver que el paciente tenga una correcta movilidad en la parte afectada. Y el segundo, y también hay que recordar que si no se ha producido una correcta sensibilidad después de los 6 meses, es necesario ya ver hacia un tratamiento quirúrgico. Y la neuromesis es netamente tratamiento quirúrgico porque no existe un tipo de regeneración. Ya. Ahora, el mielomeningocele. El mielomeningocele es una malformación congénita, sobre todo en la columna vertebral. Aquí puede existir dos tipos importantes. Una, que hay una digenesia de todos los elementos de la médula espinal, u otro, que hay una displasia de la misma. Por lo general, la epidemiología es la segunda causa de las enfermedades congénitas más frecuente en niños. Es la segunda porque la primera toma lugar es la parálisis cerebral. Dentro de su clasificación tenemos 3 puntos importantes. El primer punto que vamos a hablar es cuando existe una espina bífida oculta, de los cuales, como podemos observar en la imagen, hay una falta de la continuidad de los arcos vertebrales posteriores. Y aquí lo que no se va a ver también es que no hay ninguna afectación de la médula espinal, ojo, ni tampoco no hay ningún tipo de protrusión ni herniación de las meninges. Lo que esto va a causar es que el paciente sea asintomático y generalmente se lo diagnostica sí, se lo diagnostica en primer lugar por los hallazgos radiológicos. El segundo punto es el meningocele. En el meningocele también hay una discontinuidad de los arcos vertebrales posteriores. Sin embargo, aquí ya existe una protrusión de las meninges, pero sin embargo la médula espinal no está afectada. Y el mielomeningocele, sí hay, aquí ya existe una herniación y compromete tanto la médula espinal y las meninges. Ya. El tratamiento por lo general se lo hace en los primeros años de la vida, exclusivamente el primer año de vida, de los cuales es necesario hacerlo antes de que cumplan los 6 meses. ¿Por qué? Porque aquí nosotros ya estamos procurando un buen tratamiento psicomotor y sobre todo para no ir hacia la parte quirúrgica. Cuando ya vamos con la parte quirúrgica, por ejemplo, la parte de la espina bífida oculta, cuando ya sobrepasan estos 6 meses. Entonces ya es un poquito más difícil un tratamiento netamente que sea ya sea farmacológico o netamente algo que no incluya algún tipo de cirugía. ¿Por qué es importante su diagnóstico precoz? Debido a las deformaciones que tiene. 3 puntos importantes de deformaciones. Uno que es en la cadera, otro que es en la rodilla y el tercero que es en el pie. En la cadera. En la cadera lo principal es evitar la parte de la pelvis oblicua. Por lo general, a partir de los 3 años o después de los 3 años, el 50% de los pacientes llegan a presentar algún tipo de alteración en la parte de la musculatura de la cadera, ya sea al momento de la flexión o la extensión. Y en la parte del pie, lo más relevante que nosotros podemos observar es un pie equinovaro congénito. Otro tratamiento importante es la ortesis. La ortesis, esto va a depender, como vemos en la imagen, son como de los cuales ayudan al paciente a evitar este pie equinovaro. Esto va a depender netamente del nivel neurológico del paciente. Y esto, como lo vemos en la diapositiva, no corrigen las deformaciones, solamente ayudan. La parálisis cerebral. La parálisis cerebral sobre todo afecta a algún tipo o generalmente a niños. Es la primera causa de algún tipo de malformaciones congénitas y en segunda instancia afecta sobre todo o son más propensos a tener cuando son de bajo peso al nacer, es decir, menor a 1500 gramos. Entonces, sabiendo esto, ¿qué es la parálisis cerebral? Este es un daño o una alteración en la parte del sistema nervioso central y esto va a comprometer tanto la parte de la movilidad y también en la parte de la postura. Por ello, esto es permanente. Dentro de esta patología vamos a hablar de las causas. Digamos, en pacientes prenatales puede ser que llegue a ocasionar parálisis cerebral, ya sea por una malformación mismo del sistema nervioso central o que ya el paciente sufra de sufrimiento placentario. Perinatales, accidente isquémico hemorrágico. Postnatales, trauma, algún tipo de infección, ya sea como meningoencefalitis. Principales grados de compromiso, tenemos 4 puntos importantes. Uno que es el espástico, otro que es el
Discinésico, aquí vamos a encontrar otros dos subgrupos que aquí van a estar involucradas la hipertonía y la distonía. Atáxico y mixto o combinado. Dentro de la semiología, lo importante es saber recolectar información y en el examen físico preguntar también de los antecedentes ginecobstétricos de la madre, porque esto puede llevar a que un paciente sufra, digamos, en la parte prenatal, tenga un sufrimiento placentario y nosotros ni por enterados, y esto puede llevar a una parálisis cerebral. Y también ayudarnos con procesos de imágenes. El tratamiento en sí, o en general, de todo paciente con parálisis cerebral es que mejore la eficacia biomecánica del aparato locomotor. Entonces, si digamos que nosotros tenemos a un paciente con parálisis cerebral y que tenga contracción de una de las partes de la musculatura, ya nos estamos guiando hacia una parte quirúrgica. Y por su atención, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de las osteocondropatías, que son un grupo de afecciones que van a afectar a niños y adolescentes. Van a comprometer los núcleos epifisarios de los huesos largos y núcleos secundarios de los huesos planos y cortos y apófisis. Su causa exacta no está clara, aunque se han propuesto factores como traumas, trastornos endocrinos e infecciones. Y la teoría que más está aceptada es el origen isquémico. Bueno, tenemos las localizaciones epifisarias, la enfermedad de Lake-Perthes-Calvé o Lake-Calvé-Perthes. La enfermedad es una necrosis de la cabeza del fémur, una de las osteocondropatías más conocidas, y esta condición va a afectar a la articulación de la cadera y puede tener consecuencias significativas en la movilidad del paciente. Va a iniciar con la necrosis de la cabeza femoral, la progresión va a ser la reabsorción del tejido necrótico y finalmente la recuperación que va a formar nuevo hueso. Ahora vamos a hablar de la enfermedad de Freiberg o también conocida como Kohler-2. Es una necrosis de la cabeza del segundo metatarsiano. Es más común en niños de entre 10 y 17 años. Va a tener una relación entre niños y niños de 5 a 1. Sus síntomas van a ser dolor en antepié, engrosamiento irregular en la articulación metatarso-falángica. El diagnóstico va a ser la radiografía, que va a mostrar irregularidades, como las que vemos aquí, y fragmentación de la epífisis. El tratamiento va a ser conservador, con soportes plantares, fisioterapia y cirugía en casos avanzados. Bueno, vamos a hablar de la enfermedad de Kohler-1. La enfermedad de Kohler-1 o escafoiditis terciana es una necrosis del escafoides terciano que va a afectar principalmente a los varones de 3 a 10 años. Los síntomas van a incluir dolor y claudicación en la marcha. El diagnóstico se va a confirmar mediante radiografías. Como podemos apreciar aquí, como el escafoides es más fino en este lado que en este. El diagnóstico se va a confirmar mediante la radiografía y va a mostrar cambios en la densidad y la forma del escafoides. El tratamiento va a consistir en reposo y uso de soportes plantares. La enfermedad de Osgood-Schlatter es una osteocondritis de la tuberosidad anterior de la tibia que va a afectar principalmente a varones entre 10 y 15 años, y los síntomas van a incluir dolor y tumefacción en la tuberosidad anterior de la tibia, y a menudo va a estar asociados con la actividad deportivas y va a ser a veces bilateral en el 20% de los casos. El diagnóstico se va a confirmar mediante radiografías que va a mostrar cambios en la densidad, también en la forma de la tuberosidad. El tratamiento es generalmente conservador, con reposo y la inmovilización en los periodos dolorosos. También va a haber posibles perforaciones en los casos más graves. Bueno, la enfermedad de Haglund o de Sever, la enfermedad es una apófisis del calcáneo que va a afectar el núcleo secundario de osificación posterior y es común entre varones de 8 y 15 años y puede ser bilateral. Los síntomas van a incluir el dolor en el talón y la cojera. El examen clínico va a ser la tumefacción y un posible enrojecimiento en las
inserción del tendón de Aquiles. El diagnóstico se confirmará mediante radiografías que van a mostrar una esclerosis e irregularidad en el núcleo de osificación. El tratamiento generalmente implica el reposo y, en casos más severos, la inmovilización con yeso. Bueno, la osteocondritis disecante es una necrosis del hueso subcondral con lesión del cartílago articular que va a afectar a adolescentes y adultos jóvenes, principalmente en varones, y puede ser bilateral. Cuando se afecta el cóndilo interno, el cóndilo femoral interno del fémur, se conoce como enfermedad de Koenig, y cuando se afecta el cóndilo humeral se denomina enfermedad de Panner. El diagnóstico y tratamiento a menudo implican artroscopia con extirpación del cuerpo libre y curetaje de la zona. La enfermedad de Scheuermann, también conocida como osteocondritis vertebral o dorso curvo juvenil, es una de las cifosis que afecta a los adolescentes entre 10 y 15 años y se caracteriza por lesiones de acuñamiento e irregularidad de los platillos vertebrales. Los síntomas incluyen la sensación de cansancio y dolor en la zona dorsal, y la deformidad que va a provocar es inicialmente corregible, pero se vuelve rígida en etapas avanzadas. El tratamiento va a ser ejercicios posturales y arnés correctores para casos avanzados. La enfermedad de Kienbock u osteocondritis del semilunar es una necrosis del hueso semilunar, aunque es rara, en menores de 15 años se incluye en este grupo, ¿no? Los síntomas van a ser dolor en la muñeca y va a ser generalmente por un antecedente traumático. Los dolores se van a acentuar con el movimiento y la presión, y el diagnóstico va a ser con radiografías que muestran evolución de necrosis ósea, y el tratamiento va a ser conservador para casos de poca sintomatología. Y el tratamiento para casos severos va a ser la extirpación, prótesis o artrodesis en casos avanzados, o sea, el tratamiento quirúrgico para casos avanzados. La osteomielitis. La osteomielitis es una inflamación ósea con modificaciones neuromurales, puede ser inespecífica, piógena, o específica como la tuberculosa, leprosa o gonocócica. Va a ser causada frecuentemente las inespecíficas por el Staphylococcus aureus y provocada por diversos bacilos como los que ya mencioné en las específicas. La enfermedad puede afectar a diferentes partes del hueso, incluyendo la corteza, que ahí se va a llamar osteitis, la médula, mielitis, y el periósteo, ahí es periostitis. La combinación de estas va a dar osteomielitis. Los tipos y localizaciones de osteomielitis. Como estaba diciendo, osteitis cortical, mielitis medular, periostitis perióstico, y la combinación de estas, osteomielitis u osteoperiostitis. La localización frecuente es metáfisis distal del fémur, proximal de la tibia, proximal del fémur, distales del radio y húmero. Y aquí se ve una imagen de las partes del hueso. La patogenia de la osteomielitis hematógena va a iniciar con una reacción inflamatoria en la zona de osificación primaria y subcondral metafisiaria. Va a progresar con un exudado inflamatorio que se extiende a través de los conductos de Haber y de Volkmann, y las complicaciones van a formar abscesos superiósticos y parostales, fistulaciones y necrosis óseas. El cuadro clínico de la osteomielitis hematógena aguda va a tener antecedentes, un foco séptico previo de 1 o 2 semanas de anterioridad, como infección de la garganta, infección cutánea o intestinal. Los síntomas van a ser un cuadro febril, impotencia funcional, dolor local, tumefacción y rubor, y ausencia del derrame articular. Los signos van a ser contractura muscular, movimiento articular conservado, relajarse
el paciente. Eso va a ser los signos y el movimiento articular va a poderse explorar con suavidad. Las particularidades en lactantes, el cuadro atenuado con escasa alteración va a tener un cuadro atenuado con escasa alteración del estado general. En los exámenes complementarios tenemos la radiología. La radiografía va a ser positiva a los 12 días, muestra rarefacción, osteólisis y secuestro. En el laboratorio va a tener eritrosedimentación elevada, leucocitosis, no siempre se va a mostrar esto, y hemocultivo positivo en el 50% de los casos. Y el radioisotópicos, la tomografía, resonancia magnética y punción biopsia para el diagnóstico más certero, aunque ya con la radiografía ya se tiene una idea de lo que es esto, es solo de confirmación. El diagnóstico diferencial y pronóstico tiene que ver diferenciar entre fiebre neumática, artritis séptica y celulitis y leucemia, subagudo diferenciar del sarcoma de Ewing y diferenciar del sarcoma de Ewing, granuloma sinofílico y osteosarcoma en la crónica. Y aquí se ve cómo está degradándose el hueso. Tratamiento para la osteomielitis va a ser antibióticos de amplio espectro y inmovilización con yeso. Los quirúrgicos vamos a tener perforaciones óseas y colocaciones de drenajes si es necesario, y en los crónicos resección de fístulas y eliminación de cavidades en secuestro. Las micosis óseas o pie de madura van a ser síndromes tumorales con nódulos, abscesos y fístulas del pie, como se ve aquí en esta imagen. Y el diagnóstico va a ser presencia de granos de fístulas diferenciadas en otras afecciones crónicas, lo que otros cuadros van a ser más evidentes que estos. Y el tratamiento, combinación de cirugía y farmacoterapia según su etiología. Bueno, la artritis séptica es una infección bacteriana aguda de las articulaciones que requiere diagnóstico y tratamiento inmediatos. Esta condición puede causar un daño irreversible si no se trata rápidamente. En la etiología y la patogenia tenemos a los germes responsables, que van a ser en los niños gram positivos, Staphylococcus aureus y Streptococcus; en los adultos gonococo, el gram negativo Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli y la salmonella. Los mecanismos de infección van a ser tres: la diseminación hematógena, continuidad del foco óseo, inoculación directa, accidental o terapéutica. En el proceso inflamatorio vamos a tener a la sinovitis hipertrófica con alteración de la permeabilidad capilar, acumulación de líquido purulento que compromete la biología. El cuadro clínico de la artritis séptica se caracteriza por dolor intenso, tumefacción, calor, rubor, tumor, que es el signo de Celso, y se va a presentar impotencia en la articulación afectada. La fiebre también suele estar presente, especialmente en niños, y el diagnóstico se va a basar en la sospecha clínica y en los estudios complementarios. Como en la radiología, la radiografía va a mostrar un aumento en la interlínea articular y una distensión capsular. En la ecografía se va a evidenciar la presencia del líquido articular, y el centelograma va a ser útil en casos dudosos o localizaciones múltiples de la lesión. En los análisis de laboratorio vamos a tener una eritrosedimentación elevada y leucocitosis. La punción articular va a ser crucial para el análisis del líquido sinovial y determinar el agente causal del mismo. El tratamiento de la artritis séptica es una urgencia médica que debe iniciarse lo antes posible, idealmente dentro de las primeras 48 horas de inicio del cuadro. Los pilares de tratamiento van a ser el drenaje articular, adecuado para evacuar la pus, ¿no? El otro sería la terapia antibiótica, que va a ser seleccionada según lo que salga de la punción articular, y la
y los antibióticos van a ser vía intravenosa generalmente durante 4 a 6 semanas, y la rehabilitación posterior, que es esencial para el éxito del tratamiento. Y los antibióticos deben ser específicos según el germen identificado para que sea efectiva, y el reposo articular se va a lograr mediante vendajes enyesados en la fase aguda. Las complicaciones y secuelas de la artritis séptica pueden ser graves si no se tratan adecuadamente. Las principales secuelas van a incluir necrosis epifisarias, daño en la epífisis óseas que pueden afectar al crecimiento, alteraciones del miembro, como acortamientos del miembro afectado, desviaciones axiales, luxaciones patológicas, y también lo que va a ser la rigidez articular o anquilosis, que va a limitar el movimiento. El fracaso del tratamiento suele deberse a un diagnóstico tardío, a un drenaje articular inadecuado, a unos antibióticos incorrectos o al reposo articular insuficiente.